Hoy vengo a hablaros de Manasés. ¿Os acordáis de Manasés? José en Egipto, antes de que llegase su familia, tuvo dos hijos, Efraín y Manasés. Cuando se hace el reparto de la tierra, solo 10 hijos de Jacob reciben heredad. No reciben heredad ni Leví, del cual se dice que su herencia era Dios y el servicio a Dios, por tanto no tiene un territorio como el resto de sus hermanos, ni José. Pero en cambio, los dos hijos de José, Efraín y Manasés, recibieron un trozo de heredad. De hecho, Manasés recibió un trozo enorme porque habían prosperado mucho. Se habla de la media tribu de Manasés y de la media tribu de Manasés, porque estaban al norte y pillaban el Jordán en medio, un trozo a la izquierda y otro trozo a la derecha. Pero no vengo a hablar del hijo de José ni de la tribu de Manasés. Vengo a hablar del rey Manasés, que es otro personaje. Este sermón es muy corto, pero tiene mucho de atuendo histórico, social, religioso, al momento que se me hace necesario, a ver si soy capaz de explicarlo brevemente. ¿Te acuerdas del primer rey de Israel, que fue Saúl? El segundo fue David y el tercero fue Salomón. No voy a decirlos todos, principalmente porque no me lo sé. El caso es que David fue un rey militar, guerrero y gran estratega que extendió los límites de la nación de Israel como nadie y la hizo respetada militarmente. Por eso nunca Israel volvió a ser tan grande como fue en los tiempos de David, ni tan respetada por las naciones limítrofes como en los tiempos de David, el gran rey, padre de la nación, digamos, el que además recibe la herencia de Dios de que su trono estaría para siempre sobre Israel. Tiene otro hijo que se llama Salomón. Salomón no era como el padre, era distinto. Y es verdad que fue un reinado bastante próspero, pero tanto Salomón como David tuvieron que afrontar muchas insurrecciones, conspiraciones y sublevaciones. David, por ser quien era, las aplastó todas y mantuvo a raya a sus enemigos dentro y fuera del reino. Pero Salomón, bueno, más o menos lo consiguió. No del todo, porque al final de su vida Jeroboam se subleva y se fortifica, se atrinchera en el norte de Israel y allí hace que va, no sé si gobernando o reinando, no sé lo que hace. Y cuando Salomón muere, se encuentran con el problema de que está Jeroboam medio reinando, no se sabe cómo, y su hijo Roboam, vaya, lo siento, el nombre no lo escogí yo, Jeroboam no era hijo, el que estaba en el norte, y su hijo con R, Roboam es el que hereda el reino. El reino se divide en dos. Esto estamos en el 931 antes de Cristo y queda el reino de Israel al norte, el reino de Judá al sur. Yo siempre os lo digo, porque no es la primera vez que digo esto, que cuando en la Biblia se dice Israel tienes que pararte por un instante y pensar si estamos antes o después de Salomón. Porque si estamos antes de Salomón se refiere a todo. Si estamos después de Salomón se refiere a las 10 tribus del norte. A veces se le llama Israel, a veces se le llama Samaria, muchas veces. Cuando estudiábamos los libros, los profetas menores, acordaos, aparecía mucho esta palabra, Samaria. Incluso se le llama Basán, tiene varios nombres, además tuvo varias capitales, depende del momento. Además, sus reyes, bueno, aquí era un poco un desastre, porque ahí lo que gobernaba era la ley del más fuerte. Entonces, los reyes se nombraban y se eliminaban a golpe de Estado. Había una sublevación, si triunfaba teníamos un nuevo rey, si no, pues... En cambio, en el sur, es cierto que en cumplimiento de la promesa de Dios, el trono pasó dentro de la dinastía davídica de padres a hijos. También es cierto que en general los reyes del sur fueron mejores que los reyes del norte. Los reyes del sur tuvieron un reino pequeñito, pero muy próspero económica y militarmente, por eso aguantó más, mucho más que el reino del norte, porque pasan dos acontecimientos muy tristes que salen en este pasaje y marcan la historia de Israel para siempre. Uno es el resurgir del imperio asirio desde el este, que invaden Israel, Israel, ¿ves? Me refiero al norte, en el 721 a.C., pero el reino del sur, o sea, Judá, o sea, los hijos de David reinantes, todavía se mantienen en el poder hasta el 586 a.C. Naturalmente no por la fuerza, porque contra los asirios no había nada que hacer. Se mantienen con la fuerza, pues bueno, a cambio de
sumisiones y tratados de vasallaje, de lealtades y de impuestos que se le pagaban a los reyes asirios. Esto está de fondo, lo que estamos aquí, esto no lo cuento por contar, digo, porque está de fondo lo que aquí vamos a leer. Es un pasaje largo de 20 versículos, que es toda la historia de Manasés. Está en el libro de segunda de Crónicas y está también en el libro de segunda de Crónicas. Es la misma historia con dos versiones. Ya sabéis que Reyes y Crónicas son casi iguales. Yo te recomiendo que te leas la versión de Crónicas, perdón, la de Reyes, que es la que no vamos a seguir, sino la de Crónicas. Segunda de Crónicas, 33 del 1 al 20. Digo, en otro momento léete la versión de Reyes, que está, ya lo sabes, en Primera de Reyes 21. Pero no pasa nada, porque en el mismo pasaje donde vamos a estar, ya verás que arriba te dice el otro lugar donde está la historia en Segunda de Reyes. Sí, Segunda de Crónicas 33, del 1 al 20. A ver, ¿y a qué me vienes a mí ahora a hablarme de un hombre que vivió 600 años antes de Cristo? Pues mira, yo he venido a contarte la historia de Manasés. Porque la historia de Manasés tiene mucho que enseñarte. Y a ti y a mí. Porque vivir en corrupción espiritual o en impiedad, como vamos a ver aquí, desde luego no es bueno, pero tiene solución. Y ese es el mensaje esperanzador que me gustaría transmitiros hoy, que creo que es bueno para todos. No lo trágico y lo malo, malísimo que fue Manasés, sin duda, sino fíjate como siempre hay oportunidad para la restauración, para la renovación. Desde luego, si te lo propones, si le echas ganas, hablando claro. Y si no, pues en fin. ¿Sabéis quién era Manasés? Bueno, ya he contado un poco. Era el rey más malo de Israel, probablemente, de lo peor. Y como además tuvo el reinado más largo de todos, 55 años, madre mía, tuvo tiempo de hacer todo lo que quiso. Se dice, aunque no está en la Biblia, que él mismo mató a Isaías y creo que a Miqueas, no me acuerdo bien. Eso está en unos libros no bíblicos, y en fin. Lo que sí dice segunda de Reyes, el otro pasaje, que mató y derramó mucha sangre, lo vamos a leer luego, mucha sangre inocente hasta el colmo en Jerusalén. Este hombre, lo que llama la atención en un primer momento es que era el hijo de Ezequías, no sé si te acuerdas. Ezequías tal vez sea el mejor rey que tuvo Judá. Atención, he dicho Judá, no Israel, ¿te das cuenta? Lo que decíamos antes. Tal vez sea él el mejor. Y en cambio tiene el que es sin duda el peor rey de Judá. Pero bueno, vamos a que hable la Biblia y, en fin, vamos a dejarnos ya de cosas de estas que al fin y al cabo están en los libros. Bueno, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén. Anda, por lo que he dicho yo. Pues claro, si no, ¿de qué te crees que lo sé yo? Porque lo he leído. ¿Cómo lo iba a saber? Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Yo no sé si pararme y comentarlo o seguir del tirón, porque, en fin, las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, ¿te acuerdas cuando la conquista de Canaán, el Eteo, el Jebuseo y todos los dioses paganos que tenían que entrar, matarlos a todos y conquistar sus tierras? Bueno, pues este rey acabó haciendo lo mismo que ellos. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado. En aquellos tiempos, como se estaba muy cerca del cielo, en las montañas, pues claro, cuanto más alto estuviese un templo, más cerca estaba de Dios y las deidades. Por eso viene la afición por los lugares altos, que aún hoy día perdura, incluso en algunas formas cristianas. Nos gusta tanto hacer monasterios y lugares de adoración en lo alto de las montañas, porque parece, la mitología nos lleva a pensar que estamos más cerca de Dios en esos lugares. Bueno, levantó altares a los Baales. ¿Te acuerdas quién es Baal? Baal era el padre de los dioses de estos cananeos. Tiene varios nombres, porque también está presente en otras culturas no bíblicas. Hizo imágenes de Asera, que era la esposa de Baal, otra diosa pagana, la madre de la fertilidad. Ambos eran los dioses más importantes de los paganos. Luego te los miras en Google, en casa.
y tal vez encuentres hasta fotos de ellos, y adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto. Adoró las estrellas, los cielos, le gustaba la adivinación, fíjate, edificó altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente para siempre. A ver si me entiendes. En el mismísimo templo de Dios construyó altares para estos ídolos. Y en el lugar santísimo, que ahora vendrá, verás, colocó una estatua de Asera. Esto es un insulto flagrante a Dios. Dios se irritó tanto con este rey que, bueno, dijo unas palabras muy duras que también me gustaría leer, pero bueno, seguiremos. Edificó asimismo altares a todos los ejércitos de los cielos en los atrios de la casa de Jehová. Acuérdate que el templo tenía un patio muy grande que era lo que se llamaba atrio, que era donde uno tenía que hacer los sacrificios, lavarse y bajo ciertas condiciones entrar en el lugar santo, y luego estaba otro lugar que era el Santísimo, que no entraba nadie, solo una persona una vez al año. Pero vamos, ni siquiera en el atrio entraban los gentiles, ahí solo entraban los judíos, porque era un lugar religioso muy importante, y ahí lo llenó todo de altares al dios tal, al dios cual, al dios tal, en fin. Y pasó a sus hijos por el fuego del valle de los hijos de Hinnom. A ver, el valle de los hijos de Hinnom es un valle que está al sur de Jerusalén, si no me equivoco ahora mismo. Es un valle un poco alargado. Si iba a enseñar una foto, pero da igual. Luego lo miráis en la Biblia, que seguramente lo veréis. Ese valle era donde tradicionalmente se tiraban las basuras de la ciudad. Llegaba la gente, tiraban las basuras desde la muralla y ahí pues se iban quemando. Y era un lugar, imagínate. Por cierto, en el Nuevo Testamento se le llama Gehenna, que es la figura que utiliza el Señor para referirse al infierno, que es un lugar parecido a aquel lugar tan asqueroso donde hay fuego permanente, ¿no? En este lugar, que es lo que nos interesa ahora, que no es esto el detalle que nos interesa, estaba la estatua del dios Moloch en estos tiempos. Era una estatua de bronce, algunos la llaman Moloch Baal, parece que era el mismo dios. Pero lo importante es que era una estatua de bronce, hueca. Y el dios Moloch estaba sentado con los brazos así, lo habréis visto, conoceréis esta historia, ¿no? Dentro de la estatua colocaban leña y le prendían fuego, y aquello lo ponían pues al rojo vivo. Los padres muy piadosos ofrecían como sacrificio al dios Moloch sus propios hijos vivos, porque eso complacía al dios por la piedad de estos padres. Lo que acabas de leer es que el propio Manasés ofreció sus hijos como sacrificio a estos dioses. Por cierto, ahí no se aceptaban ni mutilados, ni tullidos, ni deficientes. Tenían que ser hijos impecables, sanos y no recién nacidos. Un poquitín crecidines para haberse dado cuenta que realmente era un chico sano. Y observaba los... Bueno, allí mismo había también un lugar donde se tiraban las cenizas y, en fin, un lugar horrible. Pero bueno, y observaba los tiempos, o sea, encima era agorero y le daba, ya lo sabes, pues a las adivinaciones, miraba en agüeros, era dado a las adivinaciones, él mismo era dado a las adivinaciones, pero ¿te estás dando cuenta qué personaje te estoy describiendo? Él mismo. Y consultaba a adivinos y encantadores, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Además de eso, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho a Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres. Bueno, eso dejo para después. Esta segunda alusión no se refiere a los altares de antes que estaban fuera, sino a la imagen de la diosa esta que estoy mencionando, que la puso dentro del lugar santísimo. Lo explica también en Reyes. Vamos, que es terrible lo que hacía este hombre.
Y nunca más quitaré del pie de Israel, volveremos sobre este versículo después, de la tierra que yo le entregué a vuestros padres a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén. O sea, por su culpa, la gente de Judá y Jerusalén, y ahora entendemos a qué se refiere cuando dice Judá, el país entero, por su culpa, anduvieron por malos caminos, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Esas que mencionaba al principio en el versículo 2, que expulsaron en la reconquista, acabaron siendo peores que ellos. Vaya elemento, Manasés. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios. Esto que os he comentado hace un momento. Los cuales ya estaban en Israel desde hacía un siglo, pero ahora fueron al reino del sur, aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Pero Babilonia no era la capital del imperio del mismo nombre. Sí, pero eso sucederá después. Ahora mismo aquello era Asiria, no era la capital, era una ciudad muy importante de los asirios. No, no es nada raro, esto está bien. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios, del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido. Pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén. Volvió a reinar desde donde estaba y como estaba, porque oró, volvió a Jerusalén y volvió a reinar. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de eso edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gión en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel, y elevó el muro muy alto, y puso capitanes de los ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo. ¿Veis la distinción? Los dioses ajenos, los del atrio, y el ídolo, Asera, la de dentro. Y el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová, y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza. Y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel, pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Los demás hechos de Manasés y su oración a Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en el nombre de Jehová, en el nombre de Jehová, el Dios de Israel, he aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración también y cómo fue oído. Y todos sus pecados, se refiere a Segunda de Reyes. Y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos, erigió imágenes de Asera e ídolos, antes que se humillase, he aquí estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Videntes son profetas. Los profetas de esta época son principalmente Isaías y Miqueas, me parece. Ya os he comentado que se dice que Isaías lo mandó a serrar, él. Bueno, y durmió Manasés con sus padres y lo sepultaron en su casa y reinó en su lugar Amón, su hijo, que fue pues otro tan malo como él. Bueno, ¿y de qué me cuentas esta historia? Bueno, mira, esta historia te la cuento porque si bien es cierto que vivir en corrupción espiritual o incluso en impiedad no es bueno, te he dicho antes que tiene solución. Y este es el mensaje mío para ti esta mañana. Y es la historia que nos transmite este pasaje, la historia de Manasés. No me gustaría que te quedases con la idea triste y apesadumbrada que fue un rey malo, malísimo, que sin duda lo fue. Pero también tuvo una restauración, también tuvo un arrepentimiento. Y el mensaje mío para ti es que llevar una vida desordenada o con aspectos de ella por mejorar, desde luego es todo un problema. Aquí vamos a decir las cosas por su nombre. Es malo, pero no es algo insuperable ni irreparable. Esa es la buena noticia para ti, porque lo acabamos de ver en Manasés. Porque aún es posible restaurarte a una vida espiritual plena, que te haga feliz a ti y que complazca a Dios.
Esto es lo que yo he aprendido aquí, esto es lo que nos cuenta esta historia. Fíjate además que el secreto de esta vida o de esta restauración se nos hace claro en este pasaje. Y el secreto es simplemente que se puede comenzar mal y terminar bien. Todo bonito, alégrate. Se puede comenzar mal y terminar bien. En segundo lugar, también es posible corregir los errores del pasado sin vivir atormentado por él. Por el pasado me refiero. Y en tercer lugar, que se puede vivir una vida ordenada, plena y bendecida por Dios, delante de Dios. No importa la vida que hayas llevado, no importa lo que estés haciendo ahora ni lo que te haya pasado. Todo esto es posible. No gratuitamente, claro, pero es posible. Y mis palabras para ti son que te animes esta mañana, que tengas confianza. Yo no conozco los detalles secretos de tu vida, ni tengo por qué conocerlos, pero tal vez ahora estás pensando en aquellos aspectos de tu vida a mejorar, tus miserias personales quizás, que deben ser corregidas, que crees que a Dios no le complacen. Por cierto, si crees que a Dios no le complacen, seguramente no le complacen. Hay opciones, hay oportunidades para la restauración, porque Manasés lo logró y fue con diferencia el peor de los dioses. Te lo leo. Dioses, perdón, reyes. Te traigo 5 citas. Mira. Bueno, vamos a ver, solo 4, ¿para qué todas? Pero hay como 7 u 8 en el Antiguo Testamento. Con todo esto, esto es segunda, para que veas que no me lo invento, Segunda de Reyes 23, 26. Con todo esto Jehová no desistió en el ardor que su gran ira, perdón, con que su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Segunda de Reyes 24, 3. Ciertamente vino con esto contra Judá por mandato de Jehová para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Se estaba refiriendo a Joacim. Segunda de Crónicas 33, 22. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová como había hecho Manasés. Se refiere a Amón, el que ahora viene, que no es objeto de la predicación. Como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Y los entregaré para terror a todos los reinos de la tierra a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que le hizo a Jerusalén. Mira por lo que he recordado Manasés. Pero hay tiempo, hay oportunidades para la restauración. No importa lo mal que te haya ido en la vida, no importa cuántas cosas tengas que recordar con tristeza, no importa aquí o yo qué sé, por internet, la vida que lleven las personas, hay oportunidad para la restauración. Porque es posible salir de la corrupción. Fíjate, Manasés, hijo de Ezequías, lo dice el pasaje, por eso lo sé yo, si no de qué lo iba a saber. Hijo del mejor y más grande rey de Judá, se convirtió en el peor rey. Padres, esto es para vosotros. Ser el mejor padre del mundo y el mejor cristiano del mundo, si es que es posible, no es garantía de que vas a tener el mejor hijo del mundo. Así es que alíviate. Hay muchos que somos padres aquí, estamos tratando de mirar al futuro o decir, ¿qué podría hacer yo ahora para que mis hijas tengan el mejor futuro posible? Bueno, desde luego tengo que procurar ser el mejor padre del mundo. Tú tienes que ser o intentar ser la mejor madre del mundo, porque es tu deber cristiano y porque es tu deber de padre y de madre. Pero hay cosas que no son responsabilidad tuya. Alíviate. Padres, tranquilos. No eres responsable de los actos de tus hijos, adultos. Porque al final todo el mundo toma sus decisiones. ¿Qué hice yo mal que mis hijos no creyeron? ¿Qué hice yo mal que mi...? No. Tal vez tuviste algo que ver, tal vez no tuviste nada que ver. De todos modos, y esto no está en la Biblia, pero es una intuición que yo tengo y algo que de la vida creo estar aprendiendo, cuando los padres hacen las cosas bien, siempre queda algo de bien dentro de los hijos. Y no tengo ninguna prueba, pero probablemente la restauración final de Manasés algo tuvo que ver el ejemplo del padre, porque oró a Dios, porque reconocía quién era Dios, seguramente cosas que había visto en su lejana infancia, en su padre, porque si no lo hubiese visto en su padre, probablemente ni hubiese
querido orar a Dios. O a lo mejor sí, porque los profetas a verlos los hubo, no lo sé. Pero por lo que veo en la vida, desde luego la influencia de los padres es importante y debemos ser padres ejemplares y madres ejemplares, porque es nuestro deber, y porque muchas veces tengo la sensación, insisto, esto no lo dice la Biblia, así como lo digo yo, que a la larga, vamos, que siempre algo queda en el corazón de los hijos. Hijos, todos somos hijos aquí, con padres vivos o no vivos. Hijos, ¿me estáis escuchando? Tener un buen padre no es garantía de que vas a ser un buen hijo, ni es garantía de que lo vas a hacer bien en la vida. Porque, como le dije a los padres, te digo a ti, todos tomamos nuestras decisiones en la vida de las cuales somos responsables. Y a todos nos encanta hacer responsables a otros. Vamos, desde el principio de la historia de la humanidad. Así empezó nuestra historia, ¿os acordáis? Con Adán y Eva. Ya, cuando Dios le pide cuentas a Adán por lo que han hecho, que ha sido pecar y caer en la miseria, ellos y todos los que vamos detrás, ¿qué fue lo que le contestó a Adán? La que tú me has dado. No dice la mujer. Dice la mujer que me diste. Es que ese que me diste es muy importante, la que tú me has dado. ¿Y qué dijo la mujer? Yo, la serpiente. ¿Y qué dijo la serpiente? Como tenía a quien cargarle el mochuelo, pues, no sé, parece que no dijo nada, ¿no? Porque era el mismísimo diablo, ¿no? Que decía, eso es muy dado en la humanidad. Tratar de buscar responsables de nuestros fracasos fuera de nosotros mismos y, sin duda, atribuirnos todas las victorias que podamos. Para todos, padres e hijos, en la vida, me lo vais a oír decir varias veces esta mañana, en la vida todo tiene sus consecuencias. Lo digo despacio para que te quede en la mente. Todo tiene sus consecuencias, para bien o para mal. Por eso es necesario que vivamos responsablemente. Pero no pasa nada, porque si vives mal, como le pasó a Manasés, tengo una mala noticia y una buena noticia. La mala noticia es que eso te va a traer castigo de Dios, que es lo que le pasó a Manasés. Manasés era todo un elemento por todo el mal que hizo, pero esto se ve agravado porque además hubo profetas, aquí dice videntes, que es lo mismo que profeta, que avisaban, no sabemos, no dice los nombres, pero avisaban de que las cosas no se estaban haciendo bien, que debía cambiar de actitud, y este hombre no hizo caso a nadie. En Reyes dice que derramó mucha sangre inocente. Yo creo que se refiere a los profetas estos y a mucha gente piadosa de Dios que no creían en las religiones paganas que no había introducido, pero que había oficializado, y los mató porque no eran personas de la religión oficial del reino. Piensa que porque se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Dios, porque colmó la paciencia de Dios y encendió su ira, que lo dice la Biblia en varios sitios, que lo he leído contigo, y porque hizo que Judá pecara por su culpa más de lo necesario, Dios le castiga y le lleva. Grilletes son, no sé, hoy lo llamamos más o menos esposas, ¿no? Encadenado a Babilonia. Al destierro, le aparta del reino, la dinastía aparentemente se va a acabar y los asirios, que eran los que habían permitido que él reinase, se acaba, ahora gobernamos nosotros directamente, que para eso somos los dueños del imperio. La mala noticia para ti esta mañana es que Dios perdona y existe la restauración. Bueno, tú dirás, no, eso no es una mala noticia. No, si es que no es eso, de eso lo mencionaré después. La mala noticia es que aunque Dios perdona y existe restauración, las consecuencias de nuestras malas decisiones
tomadas en la vida perduran a veces para siempre. Por eso tienes que vivir responsablemente. La mala noticia para ti es que una gran autoridad no es una gran oportunidad, como se creen los políticos españoles, sino una gran responsabilidad. La gente que está en la cima de las grandes empresas toman todos los días decisiones que cuestan decenas de millones a esas compañías, para bien o para mal. Las decisiones que yo tomo junto con mi esposa afectan a todos los habitantes de mi familia y a veces a gente de fuera de mi familia. Hay que vivir responsablemente. Las decisiones que se toman en esta iglesia, que tomamos todos, no solamente afectan a la congregación, sino al impacto que nuestra congregación tiene en el entorno. Tenemos que vivir responsablemente. No penséis que esto es una burbuja, donde nadie ve ni oye lo que pasa dentro de mi casa o fuera del local donde nos estamos reuniendo. Una gran responsabilidad siempre es, en mi opinión, la contrapartida de una gran autoridad. Yo lo he dicho ya alguna vez, me cambiaría por gusto por mis hijas. Con gusto, de verdad. Porque prefiero el papel que ellas tienen al que tengo yo. Porque el mío es mucho más complicado. Yo tengo que gobernar mi pequeño reino. Y ellas, pues, aceptarlo cuando pueden y quieren, con respeto y confianza. Otra vez te repito, la mala noticia para ti es que aunque nuestra naturaleza nos lleva a pensar lo contrario, como te he comentado ya desde la época de Adán, todos somos responsables de nuestros actos, todos. Y no vale, es que la mujer que me has dado o es que mi amigo me hizo hacer esto. Si tú lo has hecho, eres responsable de lo que haces. Esto no lo debes olvidar jamás, porque esto es el principio de responsabilidad personal. La mala noticia, si puedo hablar así, es que no debes o evita desaprovechar los mensajes de arrepentimiento y de advertencia que Dios envía. Bueno, esto no es una mala noticia, esto sería bueno, pero entiéndeme, creo que no lo he dicho con mis mejores palabras. De otra manera de decirlo. Dios siempre se revela. Esto no está en la Biblia, es una convicción que yo tengo, sobre todo en situaciones importantes. Me lo habéis oído decir alguna vez antes y aquí tenemos un ejemplo. Cuando las cosas van mal, Dios no está callado. Dios envía profetas, personas que se lo dicen al rey y al pueblo. Y bajo el principio de responsabilidad personal hacen lo que les da la gana. O sea, ni caso. Ten los ojos bien abiertos. Porque Dios se revela y cuando las cosas van mal en tu vida, probablemente haya alguna voz, algún sentido o alguna persona cercana a ti que te diga, eso no va bien, debes corregirlo. Y en lugar de enfadarte con esa persona y decirle, tú quién eres para meterte en mi vida, pero tú qué te piensas, que soy mejor que yo, también depende de la forma en que se te digan las cosas. No es lo mismo decírtelo aquí, delante del micrófono y por internet, que lo oigan miles de personas en un mes, que en privado, a solas y con cariño. Digo, pues en lugar de tomártelo a la tremenda, a lo mejor harías mejor y un favor más positivo a ti misma, a ti mismo, si valorases esas palabras como tal vez son de sabias. No sé. Y una última advertencia, esta sí la guardo para el final. Procura no colmar la paciencia de Dios. A ver, Dios es un Dios santo y es un Dios paciente. Y todos hemos oído 1000 predicaciones del amor de Dios y 500 de la paciencia de Dios. Pero yo no he oído ninguna de la ira de Dios. Y la ira de Dios es temible, ¿eh? Entonces vivimos en una época, una era de la historia de la humanidad en la que parece que a Dios, si es que existe, le da todo igual, porque es muy indulgente y muy transigente con todo. Yo te digo
que tú, por tu propio bien, procures colmar la paciencia de Dios. Para que nos entendamos, de algún modo, desde los cielos, Dios toma nota de lo que estás haciendo y cómo estás obrando. No porque sea un Dios vengativo y castigador, sino porque son hechos que tal vez se cometen y a menos que haya perdón porque hay arrepentimiento, van a ser utilizados en tu contra cuando llegue el momento. Esta es mi convicción. Yo no creo en el Dios del buen rollo. Ese Dios solo existe en la mente infantil de teólogos pueriles. Dios, desde luego, es un Dios de amor, pero que al final todos acabaremos entrando en el cielo, eso no os lo creáis. Aunque hay muchos predicadores que te lo van a decir con estas palabras o más sutilmente. Y tampoco te creas que todos vamos a estar en la eternidad con la misma satisfacción. Todos felices, sin duda, por estar delante del Padre, pero no con la misma satisfacción. De eso va a depender la vida que hayamos llevado, porque todo tiene sus consecuencias. Pero no tienes que pararte y quedarte con este sermón triste en este segundo punto, porque es verdad que hay un castigo, en este caso un castigo muy triste, que fue pues apartarle del reino, llevarlo lejos y ser tratado como un preso en aquellas cárceles horribles. Hay esperanza y fíjate lo que sucede. En ese momento, en ese lugar lejano del reino, lejano del trono, cuando esa persona no significa nada para nadie, que está metido en una mazmorra, este hombre recapacita, pues como recapacitó el hijo pródigo, como puedes recapacitar tú ahora mismo mientras me oyes, o esta tarde cuando reflexiones, o mañana cuando te sientes delante de ti mismo para valorar tu vida, recapacita, reflexiona y dice, ¡ay, lo que he hecho! Y entonces se produce el arrepentimiento. Un inciso. Arrepentimiento, no remordimiento, que no es lo mismo. El remordimiento, pues no sé, digamos que me parece que es lo que sintió Judas después de haber traicionado a Jesús. Una culpabilidad horrible y mucho remordimiento. Eso no es. El arrepentimiento tiene sin duda, tiene una parte de eso quizás inicial, pero luego tiene una necesidad de la restauración del mal cometido. Y te dices a ti mismo, esto que he hecho no lo volvería a hacer si pudiera. El que simplemente tiene remordimiento dice, pero ¿cómo yo he hecho esto? Soy un monstruo. El otro dice lo mismo y dice, me gustaría tener la oportunidad de que esto me volviera a pasar para no volver a hacerlo, digámoslo así. Pues hubo arrepentimiento sincero y lo vemos, no creo que haga falta leerlo, porque él primero oró, luego se humilló, es decir, el rey, con todos esos baales y tantas cosas como había hecho, se humilla ante un Dios que para él es desconocido, que no es más que el recuerdo a lo mejor de la infancia o aquel otro Dios del cual le hablaron los profetas que él mismo quizás mató. Hay arrepentimiento, hay humillación delante de Dios, hay convicción de que las cosas deben cambiar. Y Dios, como eso es sincero, dos cosas pasan. A ver si las dices tú. Primera, le cree. Segunda, vamos, la segunda tienes que decirla. Le perdona y le da la nueva oportunidad. Exacto, le restaura. Le cree y le perdona, obviamente, y le restaura. Y de la mazmorra de Babilonia vuelve al trono de Jerusalén. Y la prueba del arrepentimiento de Manasés no es lo que ha pasado hasta ahora. Lo que pasa antes y durante su estancia en la mazmorra de Babilonia, esa es las palabras del testimonio de su arrepentimiento, pero la prueba última la tenemos cuando él está en el trono de nuevo y puede volver a hacer lo que hizo, pero no lo hace. Vive de un modo diferente.
Fíjate, busca y ora a Dios, se humilla profundamente y sinceramente, sin duda, reconoce a Dios como el Dios propio suyo y no los otros dioses que él había conocido, reedifica el muro destruido y reconstruye la ciudad, fortifica las otras ciudades de Judea, reorganiza el ejército poniendo capitanes y dando protección a las ciudades, quita los altares y el ídolo que había dentro del templo, quita los lugares altos y los centros idolátricos, quita la imagen de Asera del templo, reconstruye el altar de Dios, quita los altares de adoración que había por la ciudad y sus montes, restaura el culto en el templo, reinstaura la adoración y los servicios de adoración y rituales de purificación ante Dios y decreta el culto a Dios como el único Dios verdadero de Judá. Y es justo lo contrario que había dicho antes. Esa es la evidencia de su arrepentimiento. Hermanos, amigos, hermanas y amigas, ¿lo ves? Hay oportunidad y la oportunidad se te ofrece a cada instante, pero claro, la oportunidad requiere de este cambio, de este perdón y fíjate, Dios te tiende la mano, también lo he dicho 100 veces ya, cada vez que predico, Dios siempre nos tiende la mano, yo no entiendo bien por qué, pero yo sé y veo que Dios me tiende la mano, aun cuando la semana que viene voy a fracasar en lo mismo que me ha hecho fracasar esta semana y me ha hecho sentir avergonzado delante de Él. En palabras más claras, me veo miserablemente sucio por haber hecho algo malo, le pido perdón a Dios y me restaura, y a la semana siguiente me veo otra vez haciendo lo mismo. Pero, perdóname, como lo hago sinceramente y lucho contra mis miserias, Dios me perdona, su perdón es sincero y mi arrepentimiento también. Yo no le tomo el pelo a Dios. No lo hagas tú. Bueno, terminemos, Pablo, terminemos. Pues mira, unas cuantas ideas, como 12, a ver si lo dejo en... Bueno, luego está en internet los apuntes del sermón, así que los podéis... Sabéis que siempre los subo, este también está subido. Bueno, primero, el cambio de actitud es la prueba del arrepentimiento. Esto no lo debes olvidar, lo he dicho ya como 3 veces seguidas. Por otra parte, somos responsables de la educación a nuestros hijos, especialmente los menores. Por favor, sé un ejemplo a tus hijos. Porque algo quedará dentro de ellos. Y si no queda, da igual. Tu deber como padre, madre, es ser el mejor padre del mundo. Ya lo hemos dicho esto varias veces. No utilices tu autoridad como pretexto para, qué sé, pues, la tiranía en tu familia, o como yo me pensaba siempre, ¿no? Sentarme en el sofá y que una me traiga el periódico y la otra las zapatillas, que para eso soy padre. Eso no quiere decir tener la autoridad de la familia. Recuerda este principio teológico. Donde hay obediencia, hay bendición. Cuando hay fracaso y hay arrepentimiento, hay perdón. Póntelo aquí, para siempre. O en un papel, ahora mientras me escuchas, lo dejas dentro de la Biblia. Que esto es un principio bíblico. Donde hay arrepentimiento y confesión de perdón y confesión del pecado, hay restauración. Y Dios te restaura como si no hubiera pasado nada. Eso es lo maravilloso de la vida cristiana. Acuérdate que tal es el rey, tal es el reino. Lo acabamos de ver aquí. En tiempos de Ezequías las cosas iban bien porque Ezequías gobernaba bien. En tiempos de Manasés las cosas van mal porque gobierna fatal. Tal cual seas tú, tal cual será tu familia. Tal cual seas tú, tal cual será nuestra iglesia. Como yo mañana mate a alguien o atraque un banco, mancharé el testimonio de toda esta iglesia y de las iglesias de Alcalá. Así es que más vale que no lo haga. Piensa que mal anda, mal acaba. Bueno, eso es verdad, pero no lo es todo, porque es posible acabar bien habiendo andado mal. Esta es la maravilla de este pasaje. Es posible cambiar, aunque tu vida personal sea una ruina o tengas un pasado que te atormenta. No te dejas atormentar por tu pasado. Es verdad que las consecuencias se arrastran y a veces se pagan. Si yo mañana mato a alguien y me arrepiento, sinceramente, Dios me perdonará. Pero el muerto seguirá muerto, y cuanto más conozca y ame a Dios, más me avergonzaré y lamentaré lo que hice. Por eso es mejor que no lo haga. Voy a tener que avergonzarme después. Eso no tiene nada que ver con la culpa.
Yo me sentiré tal vez libre de la culpa, pero dentro de mí la tristeza de lo que hice me va a acompañar tal vez siempre. Por eso, oye, libérate de los tormentos del pasado, pero no lo hagas en el futuro. Quien está andando bien, está en la buena noticia, termina bien. Toma decisiones sabias, que complacen a Dios, que son buenas para ti y para los demás, pero sobre todo que complacen a Dios. Y si me apuras, aunque no sean comprendidas por los demás. Porque el camino, el que camina en integridad anda confiado. Es una frase muy bonita que naturalmente yo no soy capaz de pensar cosas tan bellas. Eso está en Proverbios. Recuerda que cuanto más tardes en poner orden en tu vida, más difícil es, más costoso y más doloroso. Así que cuanto antes mejor. Y cuanto antes cortes las malas hierbas que brotan de continuo en tu vida y en la mía, porque yo no soy mejor que tú, tal vez habría que haberlo dicho antes, cuanto antes cortemos las malas hierbas que de continuo brotan en tu vida y en la mía, mejor. Dios cumple sus promesas. Otra cosa que te quiero decir, ya no sé si voy por la séptima, la décima, ¿qué más da? Dios cumple sus promesas. Atención, para bien o para mal. Cumple sus promesas de castigo y también de bendición. Por favor, otra cosa que te digo también, no provoques la ira de Dios. La Biblia dice que Dios es tardo para la ira, pero no dice que no tenga ira. Dice que le cuesta airarse. Pero podemos forzar la situación, no lo hagas, que no te conviene. Dios siempre, te lo he dicho, pero te lo digo otra vez más, porque y perdóname si soy un pesado, Dios siempre te tiende la mano cada vez que tú acudes a Él. Cada vez que te sientas necesitado de Dios y acudas a Dios, te va a tender la mano para sacarte de donde estás. Ese es el mensaje de salvación y el mensaje que te dejo yo hoy. No estoy hablando de los que no creen, también, pero estoy hablando de los que creen y a lo mejor piensan que hay cosas que corregir en su propia vida. Mientras vives en integridad, tienes garantizados el favor y el apoyo de Dios. Te lo prometo. Atención, yo no he dicho, y me alegro que mis palabras estén quedando grabadas, yo no he dicho que mientras caminas en integridad las cosas te vayan a ir bien. Eso no es verdad. Yo te digo que tienes garantizado el favor y el apoyo de Dios. Y luego las cosas te irán como te tengan que ir. Porque lo vimos en Mateo al final, justo, ¿no? Se nos decía que el Señor Jesús estaba todos los días con nosotros, pero eso no significa que todos los días iban a ser maravillosos. Él lo único que promete es su presencia, no que todo va a ser estupendo y maravilloso. Si no vives en integridad, solo te queda esperar la misericordia de Dios. Es un mal asunto ese, ¿eh? Vivir a expensas de la misericordia de Dios no se lo recomiendo a nadie. No es que tengas que ganarte el favor de Dios, pero si ves que no tienes nada que ofrecer a Dios, porque en tu vida no hay amor, no es la palabra ofrecer, entiéndeme, no hay amor por Dios, no hay respeto por su palabra, no hay una vida que le complazca, no hay nada, lo único que haces es esperar a ver si es verdad eso que me dicen por ahí, que al final todos iremos al cielo. Vamos, yo no te lo recomiendo.